Pues hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Voces de la Frontera. Soy Dolores Aragón, me da mucho gusto saludarlos y en este episodio vamos a hablar sobre los medios de comunicación, el periodismo específicamente en la frontera de Nogales, y para eso tenemos a una periodista muy conocida, renombrada y famosa, por supuesto, en redes sociales, que es Nubia Uriarte. Nubia. Muchísimas gracias, le quitaría flores, pero muchísimas gracias. Y sobre todo, pues encantada de estar aquí en este proyecto que va que pinta para la grande. Así es, pues este es un segundo episodio. Hablamos pues de la presentación en el último episodio, que prácticamente nos gustaría mucho como enfocarnos en temas que sean transversales con lo que ocurre en la frontera, ¿no? Que puede ser no solamente migración, pero también pueden ser temas de salud, temas científicos, temas políticos, ¿por qué no? Y temas obviamente de justicia social que evidentemente se dan en este sentido y a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Y mucho más en la frontera México-Estados Unidos. Pero Nubia, mira, mi invitación aquí contigo es porque me encantaría que nos explicaras cómo es hacer periodismo en la frontera. Tú ahorita me contabas que tienes ya bastantes años, al menos 10. Ya voy para 17 años. 17 años. ¿Cómo es ser periodista en la frontera en contraste con una ciudad, por ejemplo, con Hermosillo? Porque tú eres de Hermosillo. Yo soy de Hermosillo, así es. Yo me considero adoptada por la frontera ya. Pero creo que cuando vienes de otra ciudad y llegas a una nueva, te permites darte cuenta de una dinámica en la que los demás ya están y no se dan cuenta que forman parte. Yo, por ejemplo, si empiezo comparando, por ejemplo, el tema de cómo se manejan los periodistas de Hermosillo, para mí a lo mejor suena grotesco, pero no es burla, ¿no? Se manejan como una parvada de pájaros, en el sentido de cubrir, por ejemplo, agendas ya muy predeterminadas como gobierno del estado o congreso. Las fuentes, ¿no? Las fuentes, O sea, son las fuentes oficiales. Boom. Las fuentes, sobre todo oficiales, todos se inclinan hacia allá y si va el funcionario, allá va, corren todos y luego regresan todos. Y así funciona. Aquí, comparado con esto, creo yo que el periodismo regional es un poco más íntimo, en el sentido de, como es una ciudad más pequeña, las personas te las puedes topar igual en la oficina central del ayuntamiento o te lo topaste comprando agua en el Oxxo. Oye, Nubia, pero a ver, esta cuestión de la intimidad, que me encanta el concepto que manejas, porque, bueno, ¿no es también un poco más de riesgo? Claro, y ahí te lo pongo tanto en los políticos como en el crimen organizado. Claro. Te pongo algunos ejemplos. ¿Sabes qué? Yo que me encargo del área de redacción, le puedo encargar a un compañero, ¿sabes qué? Tráeme esta nota. Pero rápidamente me van a responder, sí sabes que saben dónde vivo, ¿verdad? Claro. O sí te acuerdas que son mis vecinos, o sí te acuerdas que tienen mi teléfono. Entonces, siempre tienes que tener presente que las personas cuando son locales te tienen completamente ubicado. Te digo, tanto el riesgo de un político, porque también ha habido incidentes con ellos, como por parte del crimen organizado. De hecho, entre los datos de lo que es violencia hacia periodistas, la mayoría de los incidentes de violencia hacia los y las periodistas vienen de los políticos y de los funcionarios. Así es. Y sobre todo, la exposición o los casos donde hay mayor incidencia en víctimas es en las regiones pequeñas. Claro, porque te digo, son los que están aquí. A mí me llama mucho la atención que vienen periodistas de fuera. Claro. Que viene mucha prensa internacional y que les encanta, bueno, traen esta línea de cubrir el tema del crimen organizado, de cómo funcionan. ¿Aquí en la frontera? Aquí en la frontera. Se comunican a la redacción y piden el apoyo. Y tú dices, bueno, te ayudo, te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar en lo otro. Pero siempre estamos conscientes de que si tú le llegas a facilitar este contacto, los llegas a llevar a cierto punto que te piden, tú no lo vas a publicar. Tú ya sabes que tú no puedes meterte en ese punto porque por quien van a ir es por ti. Claro. Recuerdo mucho unos periodistas daneses. Vinieron. Daneses. Wow. Ajá, hablaron, que ya hasta nos hicimos amigos, vienen seguido, ya los hombres, les encanta la frontera. Pero bueno, cuando empezó el tema de Trump, cuando estaba en la campaña, en la primera campaña, donde te decía que iba a construir el muro, que lo iba a levantar grandísimo, pues ellos querían saber cómo iban a cruzar los polleros. Les interesaba mucho una entrevista con polleros. Aquí en Nogales,
todos los hoteles del centro son albergues para migrantes. Claro. Entonces, bueno, yo dije, bueno, quizás te puedo ayudar. Me fui para allá, les conseguí una entrevista, pero en serio, literal me dijeron, yo sé dónde estás y a ti te corto la lengua. A él no, porque habla danés y ni siquiera le entiendo. Pero sí me dieron la entrevista. Pero con esa condición. Entonces te digo, para lo local siempre es el riesgo más grande. Tú puedes venir de fuera, puedes sacar de repente un súper reportaje, pero no lo vas a poder compartir aquí en lo local. Eso es evidente. Digo, eso creo que es evidente. Y la diferencia también es sobre el manejo de la agenda. Por ejemplo, me comentabas cómo es en Hermosillo o en estas ciudades grandes donde siento que los gobiernos controlan te marcan muchísimo la agenda. Eso también ocurre en la frontera. O sea, ¿qué pasa con la relación México-Estados Unidos, por ejemplo? Es decir, yo siempre he tenido como esta curiosidad. ¿Pueden los periodistas reportear notas en Estados Unidos? ¿Se les da permiso para cruzar siempre y cuando tengan papeles? ¿Cómo funciona? Depende, o sea, puedes tramitar lo que es una visa de periodismo. Existe la visa de trabajo, te la dan por un año y tú puedes cruzar y hacer tu trabajo allá. Entonces sí existe esa facilidad, pero también tú como periodista, independientemente si estás allá o no, puedes hacer solicitudes de información. Si algo tiene Estados Unidos es que tú te comunicas a un área y en esa área te van a contestar. A lo mejor no te dan la respuesta que tú quieras, pero te van a responder, no te van a dejar en el 0800 y no te contesté nunca, ¿no? Sí te atienden. Entonces creo que sí facilita, pero hay otra cosa también, porque creo que cubriendo Nogales, Arizona, como es también una ciudad pequeña, se presta para hacer este periodismo íntimo. Se presta para que el reportero pueda tener contacto, marcarle al mayor y el mayor te va a contestar. Claro. O sea, se da esa familiaridad y esa familiaridad también corre sus riesgos. ¿Por qué? Porque si tú mantienes una relación cercana con tu fuente, en algún momento vas a sacar un tema que no les va a gustar. Entonces corres el riesgo de que él diga, bueno, quiero perder a un amigo o que alguien que pueda considerar su amigo o hago mi trabajo de manera completamente objetiva. Entonces se da una relación ahí entremezclada. Claro, y mucho más cercana. A ver, la cercanía con las fuentes informativas entre los periodistas, entre los comunicadores, eso es algo de todos los días, es lo cotidiano. Pero debe de ser mucho más íntimo, como dices tú, cuando ya vivimos en un lugar muy pequeño, donde verdaderamente se conocen a las personas y es, oye, te voy a volver a ver, ¿no? Claro. Y fíjate que también, aquí siento yo que necesitamos dar un paso. Y yo me incluyo desde el medio, desde donde estoy, y sin herir susceptibilidades de los demás. Yo siento que todavía la prensa regional, específicamente la prensa aquí fronteriza, necesita dar un cambio y necesita ampliar sus panoramas en cuanto a cómo presentarla y hasta qué temas llegar. Bueno, pero también yo creo que la presentación de la noticia como tal es un gran tema en investigación, no solo en la frontera y en México, sino en todo el mundo. Es decir, todas las agencias de noticias ahora mismo en el mundo están teniendo problemas en su presentación. Sí, claro. El New York Times se tuvo que renovar. Los medios, por ejemplo, ahora me comentaban que Televisa cambió muchos formatos. Muchísimos. Y está cambiando la forma en la que establece su agenda informativa internamente, porque ya no quieren entrevistar a los políticos directamente. No, fíjate, tienen un formato que yo les reconozco y a mí me ha gustado muchísimo y conozco a algunos de los chicos que trabajan en el área de investigación. Sí. Padrísimos los reportajes que están haciendo y está enfocado a la producción de video. La mayoría está inclinado a video y la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Claro. Pero para eso necesitas lana. No, por supuesto se necesita un presupuesto que la prensa regional no tiene. Porque también luego encontrábamos otro fenómeno específicamente en Sonora, en distintas regiones de Sonora, pero obviamente pasa también en lugares internos del país, vaya, que es esta serie de portales o cibermedios. Conceptualmente se le llamaría cibermedios, pero en realidad son como portales, ¿no? Porque no hay mucha interacción con la participación ciudadana, pero vemos un montón de portales. Es también el caso de la frontera. ¿Cómo ves esos mini portales o mini reporteros? No mini reporteros, me refiero, no lo digo peyorativamente, sino reporteros que hacen su propia página. Mira, aquí te voy a citar uno en especial que es de un compañero y amigo mío, Infonogales.
Oh, sí. Está más profesionalizado, es a lo que voy, te digo. Tienes que empezar a profesionalizarte, no porque tengas... Si tienes un Facebook, te quedas corto. Necesitas una página que te respalde y necesitas otros medios a través de cuales llegar. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, este portal que puede ser más íntimo y te permite más la interacción, es precisamente porque lo asumen como más local. Un medio entre más grande, tienes que también abarcar más, digamos, más categorías. En cambio, se dedica casi exclusivamente a lo local, entonces la gente lo relaciona como propio, como ese sentimiento de apropiación es mío netamente local. Claro. Y sobre todo la interacción. Una de las cosas que más dicen los investigadores y las diversas investigaciones que se han hecho en medios digitales, siempre es la necesidad de hacer un periodismo participativo. Claro. Nubia, tú que lo vives todos los días, ¿tenemos un periodismo participativo real? ¿Sabes? Yo creo que es por sectores la participación. Para mí, el sector adulto, que es muchas veces al que vamos dejando rezagado o que creemos que ya a ellos no les interesa esta manera en la que estamos llegando, son los que participan, son los que les interesan todavía los temas que tienen un impacto netamente social y un impacto dentro de su comunidad. Son a esas personas las que tú puedes escuchar hablando al radio. Tú no te vas a topar desgraciadamente con un joven que te esté hablando para exponerte alguna situación o un problema por más básico que sea como un bache en su calle. No, escuchas ahí al adulto interesado por lo que pasa en la ciudad, por quienes gobiernan. Creo yo que también este es otro reto que tenemos todos los medios de comunicación en cómo tener a los jóvenes sumándose a este proyecto. Porque ahora me dicen, y mira, yo aquí me voy a declarar casi neófita, ¿no? En esto, el TikTok. O sea, me dicen, no, es que las noticias ahora nos enteramos por TikTok de las noticias, pero bueno, ahí tú lo ves, pero ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Creas una conciencia? ¿Creas una participación? No lo sé. Y tengo la tarea de ver qué es lo que está pasando en TikTok exclusivamente con el tema de las noticias.